más. Ya. Ya habíamos visto funciones, habíamos hecho la tarea de funciones, pero las funciones con retorno, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos hecho una función ejemplo de una función con retorno de suma de dos números, por ejemplo, el básico, suma de dos números. Entonces, por ejemplo, 2 y 4, la entrada que nos retorne 6. ¿Cómo habíamos hecho para esto? Recordando un poquito cómo se hacen las funciones, hay que darle un nombre, suma, los parámetros, que serían estos, entonces le digo int x e int y, digamos, y el retorno, el tipo me interesa, ¿no? El tipo de dato, que en este caso es un entero, entonces int, suma, inicio, fin, es importante por eso quedan las tareas, para que se entienda también lo que estamos haciendo. No es una materia teórica donde al final no tengan que estudiar todo, eso, sean conscientes jóvenes. Entonces, esto que sea mi variable c, y declaro int c, que tome el valor de lo que nos van a mandar, x más y. X más y como es una función que tiene que retornar un entero, sí o sí tiene que haber el término return. ¿Y qué vamos? La suma que va a retornar. C, eso habíamos dicho. Todos supongo que están entendiendo perfectamente. En otras palabras, una función lo dibujaremos como esta cajita. Esta es una función que recibe parámetros. Puede o no recibir parámetros, pero generalmente sí, ¿no? Recibe parámetros y sobre todo retorna algún dato. Entonces, por eso es con retorno. Recibe parámetros y retorna, o devuelve algo, o bota algo. En cambio, también hay funciones sin retorno. Eso es lo que en este momento vamos a conocer. Las funciones sin retorno, que generalmente llevan la palabra void o vacío. ¿Qué hace esta función sin retorno? Igual nos imaginaremos una cajita y que esta sea la función. Igual que en la otra función, puede o no puede recibir parámetros. Pero la diferencia es que esta función, la otra, sí o sí tiene un retorno. Es decir, algo retorna, algo devuelve, algo bota esta función. Pero en funciones sin retorno, esta parte no existe. Entonces, una función sin retorno o una función void es una función, como está aquí, es una función, una cajita igual, que puede o no recibir parámetros, igual las otras funciones pueden o no recibir parámetros, pero que no retorna nada, a diferencia de las funciones con retorno que sí retornan algo. Sí tiene que haber esto. ¿Ya? Esa es una función sin retorno. No hay esta parte, eso es lo que más importa. No hay esto que algo tiene que votar. En estas han visto, en las funciones, por eso les he dicho que hagan la tarea, han visto que una función recibe parámetros y retorna algo, devuelve algo. Cuando hay una función que no tiene que retornar algo,
es una función void. Generalmente, todas las funciones con retorno también lo podemos hacerlo de tipo void. Por ejemplo, por eso he hecho esta función. Vamos a hacerlo esta misma función, que es con retorno, pero que sea ahora void. A ver, hagámoslo. En vez de int, entonces lo vuelvo void. Suma recibe igual dos parámetros, int x, int y, fíjense que es lo mismo, inicio, fin, declaro int c, que tome el valor de x más y. Si hago esto, return c, me va a salir error. Error. ¿Por qué? Porque esta función ya no es con retorno. ¿Qué quiero retornar C si la función es vacía? Me va a decir. A ver, lo vamos a hacer, lo voy a demostrar en el NetBeans. Aquí tengo entonces mis funciones. Aquí siempre tiene que haber la función main, ¿no? O main. Ya. Entonces puedo hacer antes o después igual la función. Lo copio. Igual, cuando ya voy a probar mi función en la función main, aquí debo poner static. Entonces, fíjense, static void suma int x int y. ¿Cierto? Hasta ahí no hay ningún problema, no hay nada de error. Digo int, declaro internamente, se toma el valor de x más y ¿cómo está? Return c. Fíjense, ha salido un error, como os había dicho. Aquí nos está generando el error, porque ya no está aceptando, el término return acepta, lo que no está aceptando es C. Estoy retornando C, ya no puedo usar return C cuando la función es vacía. Fíjense qué dice el mensaje. Incompatibles, si leen el mensaje, tipos incompatibles. Se pierde, ¿no? No se esperaba un set, eso es, ¿no? No se esperaba valor de retorno. Innecesario retorno, dice ahí. Ya ve, entonces eso, ustedes tienen que darse cuenta. Return, ya no puede haber en esta función return porque es una función void. Pero entonces digo, ¿cómo puedo usar una función suma que reciba dos números y sume? Si no puedo retornar y si es una función vacía. Entonces, eso ya depende del programador. ¿Cómo lo puedo usar esta función? Entonces yo podría decir, entonces esta función, como no tiene que tener return, pero sí quiero que me muestre C, puedo cambiarle por un, en vez de retornar C, system.out.print, que me muestre C. Y a ver, ahora, ¿qué pasa? Como no es return, que muestre C. Listo, C. Ya está. Ya no hay el error. Entonces, voy a hacer los dos. Eso practiquen también ustedes harto. Traten de darse cuenta cuándo usar void y cuándo no usar void. Entonces, tengo dos funciones. Suma, obviamente va a dar error aquí. Me va a dar error aquí porque no puedes tener dos funciones con el mismo nombre. A este le voy a poner suma 1 y a este le voy a poner suma
2. Suma 1 va a ser una función vacía. Y suma 2 va a ser una función con retorno. Aquí ya también me sale el error, ¿no? Cuando es con retorno, sí o sí tiene que haber el return. Fíjense, ya está, ya no hay ningún error. Entonces, tengo dos funciones. Si se fijan bien, otra vez voy a hacer aquí. Tengo dos funciones, suma 1 y suma 2, que hacen lo mismo. Reciben X, reciben Y, recibe X, recibe Y. Que ambos se suman y se asignan a C. Que ambos se suman y se asignan a C. Pero la diferencia es que este muestra en pantalla y este retorna. ¿Eso qué quiere decir? Que ambas son funciones, que este recibe X y Y. Esta también es una función, que esta recibe X y Y. Pero que esta retorna, que retorna C. Esta, al ser una función vacía, no puede retornar nada. No puede retornar nada, pero entonces, ¿qué hacemos? Esta directamente muestra en pantalla. Eso analicen. Fíjense que pueden hacer lo mismo, ya sea con una función vacía o con una función con retorno. Vamos a llamar aquí a la función 1. Fíjense que la función 1 es simplemente llamar. Esa es la ventaja. Suma 1 y le envío dos valores, 2, y 4. Entonces, el programa cuando se ejecute el programa, primero siempre se ejecuta main y va a leer esta instrucción. Suma y le manda 2 y 4. Va a venir aquí a esta función a ejecutarse, suma 1, le va a mandar 2 y 4. Entonces se va a tomar el valor de 6 y ¿qué va a hacer? Directamente en pantalla nos va a mostrar 6. Probaremos. Clic derecho, ejecutar archivo. Y aquí está. Efectivamente es 6. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya está mostrando, dentro de la función está mostrando. Estoy mostrando un system porque es una función vacía. Y puedo probar con cualquier número para hacer la prueba, ¿no? 6 y 10. 6 y 4, 10. 6 y 40, 4. Ah, pero ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo, pero llamo a la función 2? Fíjese que dentro de la función 2 no está el mostrar en pantalla, no ejecuta bien, pero no muestra nada porque no está haciendo nada, simplemente esta función está recibiendo, esta función está recibiendo 6, 6 y 40, se está calculando igual a, se va a ser igual a ¿cuánto? A 46, y esto retorna C, está botando 46, pero en otras palabras esta función está botando 46, pero no lo está mostrando en pantalla, ni lo está asignando a ninguna variable. Entonces, cuando usamos una función retorno, y por eso hemos visto primero las funciones con retorno, esto podría haber hecho esto, ¿no? Cuando voy a llamar a una función con retorno y quiero mostrar, aquí recién tendría que poner print. Y a ver ahora sí va a mostrar 46.
¿Por qué? Porque estoy llamando a la función y esta función como es con retorno, esto nos está retornando 46 y eso recién lo está mostrando en pantalla. Si no hago eso, no hace nada. Ya nos hemos cerciorado que si no hacemos eso, no sale error, pero tampoco nos muestra nada en pantalla. En cambio, si no, suma 1 es una función sin retorno, que ahí dentro ya está el print. Y lo va a ejecutar. Entonces espero que nos hayamos dado cuenta cómo trabaja una función con retorno y cómo trabaja una función sin retorno. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Una persona nomás ha entendido. Sí, ingeniero. Se ha entendido, ¿verdad? Sí, sí, Inge. Entonces Sí, vamos a ingeniero. hacer de la tarea, cada función de la tarea lo vamos a convertir a void. Bueno, no cada ejercicio. Vamos a hacer uno más para que se entienda. Entonces voy a irme a la tarea. ¿Dónde está la tarea? Para no tardar mucho, aquí está tareas. Aquí estaba la tarea 2. Entonces dice, esta era una función que recibía 3 números y si eran iguales retornaba 1, si eran casi iguales retornaba, entonces esto, a ver, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar a Paint. Y esta partecita nos interesa. Lo vamos a llevar aquí. Lo vamos a agrandar. Como han hecho la tarea, todos ya sabían que hace este ejercicio. Este ejercicio recibe 3 números. X, Y, Z, en este caso recibe 7, 9, 7 y pregunta, ¿no? 7 es igual a 9, falso. Basta que uno no cumpla, pasa aquí. Si no, 7 es igual a 9, no. 7 es igual a, esto es 7, 7, sí. ¿Y cuánto es? 9 es igual a 7, no. No, sí, no, en un O, esto es o en un O. Basta que haya un sí, cumple. Entonces, esta función retorna 2. Ya, eso hemos recordado un poquito, ¿no? ¿Esto qué retornará? Retornará 1. Ahora, la misma función podemos hacer con void. ¿Cómo haríamos? En vez de int, lo vamos a convertir void. Iguales int x, int y, int z. Y hacemos lo mismo. Si x es igual a y es igual a z, como ya no es int, entonces vamos ahí, podemos mostrar, ¿no? System.out.print 1, ya no es return 1. Si no, lo mismo, todito. Espero se esté entendiendo.
en vez del return, podemos mostrar directamente en pantalla. A ver, probaremos, para no tardar, en la computadora. En la computadora, entonces haremos la función. Vamos a ver, siempre ya para probar en computadora, por así decirlo, static. Static void, como está aquí, iguales. Si no, lo copiaremos, ¿no? Estaba copiado de aquí, lo copiaremos. Se podrá copiar. Lo he cerrado, si no me equivoco. Tarea 2. Copiaremos de una vez. No permite copiar. Ya. Escribiremos nomás, para no tardar. Int x, int y, int z. Inicio fin. Si x es igual a y x es igual a z, ya no return. Si pongo return, 1 me va a salir error. Y ahora entonces mostrar en pantalla system.out.print. Mostrar en pantalla 1, habíamos dicho. Si no, preguntamos otra vez si x es igual a y o x es igual a z o y es igual a z. Es programación básica, ¿no?, de la lógica. Y si no, mostramos igual. Return, mostrar 2. Si no, mostrar 3. Listo. Al ser una función void, ya no es necesario poner aquí, ¿no?, system, ya no. Al ser una función void, es la característica de void. Directamente ya se llama a la función y se manda 3 valores. Digamos 1, 2, 3. Ya no tengo que poner aquí system ni asignar a otra variable. Es muy útil también, a veces hay que saber usar void, a veces hay que saber usar una función con retorno. Fíjense, cuando son diferentes, 3. Cuando son dos iguales y un diferente, tendría que mostrar 2. Y cuando son los 3 iguales, nos tendría que mostrar 1. ¿Cierto? Ya, entonces, eso es una función void. Casi es lo mismo que una función con retorno, pero solo que no tiene ese retorno. Entonces nosotros podemos usarlo adentro de la función, en vez del return, el print. Pero no simplemente es la función void para convertir una función con retorno a una función sin retorno. Vamos a hacer en este ejemplo, espero también consideren, pongan mucha atención. Como les había dicho la anterior clase, los programas antes de las funciones, un programa empezaba, digamos, main, y empezábamos a escribir el código. Pero los programas, ya que se usan en la vida real, no son pues de 20, 30, 40, 100 líneas de código. Cuando se aprende a programar, nomás son así poquitos las líneas de código. Cuando ya sean programas para que se van a utilizar, son miles y millones de líneas de código. Millones de líneas de código, miles. ¿Se imaginan? Harto. Y recordar qué hacía esta línea de código, 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 qué hacía esta línea de código. Volver a recordar qué hacía cada línea de código era todo un lío. Eso era antes de las funciones. Por eso es que se crearon las funciones para dividir
dividir en partes, todo el programa y que sea entendible cada parte, y ya no tan complejo. Sobre todo para eso se crearon las funciones, para dividir en pequeñas partes las funciones. Es por eso que en este momento vamos a trabajar también, les vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de suma de dos números. Un ejemplo tan pequeño de suma de dos números, pero que esté dividido en partes. Cualquier programa se puede dividir en muchas partes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos esta función? ¿Cómo haríamos esta función? Primero vamos a hacer el programa. ¿Cómo haríamos el programa? Directamente desde el main, ¿ya? Public. Aquí, sin dividir. Este mismo programa de sumar dos números. Haríamos el public static void main. Desde ahí nomás ya, sin la clase, nada. Lo que te corresponde, para ser rapidito. Y diríamos, ¿no? Int A, B, C. Y obviamente tendríamos que tener el escáner. Ya, voy a suponer que tenemos el escáner para no tardar. Y nuestro escáner, bueno, aquí no, ¿no? Escáner X igual new escáner. ¿Están entendiendo? Supongo esta parte, para eso hacen tareas. Ya. Entonces, X nos permite introducir datos por teclado. Entonces decimos A va a ser igual a X punto next int. B va a ser igual a ¿qué? X punto next int. Y C va a ser igual a X punto next int. Y luego, perdón, C no es X punto next int, ¿no? C va a ser igual a A más B. Y mostramos system.out.print C. Si hacemos cosas de esto, nos va a pedir dos números por teclado, digamos 7, aquí 3, y luego C va a ser igual a 10, y 10 nos va a mostrar en pantalla. Perfecto. Hemos hecho un programa de suma de dos números, pero en uno. Y ahora, ¿qué tal si les digo, ahora este programa, divídanlo en tres partes? Uy, entonces lo vamos a dividir. Agarramos el programa y digamos, lo puedo dividir en tres partes. Ojo con este ejemplo, les va a servir de mucho. Divido en tres partes y generalmente todo programa, recuerdo que todo programa se divide en tres partes, justamente también. En la entrada, en el proceso y en la salida. Entonces a esto le puedo llamar entrada, proceso y salida. Fíjense que hasta un programa tan chiquitito lo puedo dividir en tres. Entonces, mucho mejor, cuando es un programa muy grande, mejor dividir en muchas partes para entender qué se hizo en cada parte. Y para eso nos sirven las funciones. Entonces, en la entrada, ¿qué voy a hacer? Justo que haya esto. Lo voy a dividir esta parte. Esta es la entrada de datos. ¿Sí o no? Esto que vaya a esta parte. Este es el proceso. Esto que vaya a esta parte. Y esta es la salida. Esta que vaya a esta parte. Entonces, vamos a
hacer eso, pero... Uy, se ha cortado mi programa. Una macana ese programa, voy a tener que volver a inicializar. Ya, entonces directamente lo hagamos aquí. Entonces, habíamos dicho que tengo un programa en el main. Directamente, entonces el import java.utilidades.scanner. Declaramos aquí en el main el scanner x igual new scanner system.in. Ya habíamos dicho que declaramos aquí int a, b, c. Y luego decimos a que toma el valor de x.nextInt, b que toma el valor de x.nextInt, c que toma el valor de a más b, y luego system.out.print c. Si ejecutamos, justamente, ¿no? Nos tiene que correr eso. Ejecutamos, ponemos 2, 4, 6. Perfecto. Y ahora les había dicho que... tenemos que tener dos... tenemos que tener 3 subprogramas. La entrada, el proceso y la salida, ¿verdad? Entonces, todos los programas, cada uno de estos es un subprograma. Esto va a ser un subprograma y esto va a ser un subprograma. ¿Ya? Entonces, cada subprograma tiene que ser una función, función, función. Y ahí tenemos que ver, va a ser una función con retorno o sin retorno. Entonces vamos a hacer que sean funciones sin retorno. Cada una va a ser, o podemos pensar, ¿no? Algunas pueden ser con retorno, algunas pueden ser sin retorno. Se puede hacer una mezcla de todo, eso depende del programador. Lo importante es que sepan cómo funciona una función con retorno y cómo funciona una función sin retorno. Lo vamos a hacer una función todos sin retorno. Todas que sean una función void, void y void. Empecemos con esta. Ojo con esto, y aquí vamos a ver otros conceptos más. Entonces aquí, fuera de la función main, puedo hacerlo antes o después. Después lo haremos, entonces, y voy a decir void entrada, como se llama la función, y como les había dicho, una función puede o no recibir parámetros, pero sí o sí tiene que ser paréntesis abierto y cerrado. En este caso, no hay ningún parámetro, pero sí hay inicio, fin. Es algo que también es una función. Las funciones siempre tienen inicio y fin. Ya. Entonces tiene inicio y fin y no recibe ningún parámetro. Obvio, como ya está dentro de la función main, cuando ya está dentro de una clase hay que poner estática. ¿Qué va a hacer esta función? Vamos a hacer esto, les había dicho. Lectura de los valores A y B. Lo copio aquí.
y lo pego. Lo mismo voy a hacer para otra función. Static void proceso. Igual no tiene parámetros. ¿Qué vamos a hacer? El proceso. Y finalmente vamos a hacer la otra función. Static void salida. Salida. ¿Y qué vamos a hacer? Justamente esto. Todas las instrucciones lo he llevado, a sus respectivas funciones. ¿Sí o no? El A, B a la función entrada. A más B y que tome el valor C a la función proceso. Y mostrar C a la función salida. Pero fíjense que nos está mostrando errores. Error, 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 error. Bien, entonces aquí voy a borrar esto por espacio. Voy a borrar esto. Espero si haya entendido. Estoy llevando cada procedimiento o cada proceso, cada instrucción a su determinada función. Pero me está saliendo errores. Aquí un primer error, un segundo error, un tercer error, un cuarto error. ¿Por qué no está saliendo errores? Por la declaración de variables. La declaración de variables. ¿Ya? La declaración de variables. Las variables en un programa, como en este programa, donde hay varias funciones, aquí está la función main, aquí está la función entrada, aquí está la función proceso. Es un programa con varias funciones. Cuando hay un programa con varias funciones, bueno, no siempre, pero generalmente, las variables pueden ser globales o las variables pueden ser locales. Entonces hay dos tipos de variables, sí, eso nunca se olvide. Globales y locales. Las variables locales son las que están dentro una función. Fíjense, entonces, ¿cuántas variables locales tengo? Si nos fijamos la función entrada, no hay declarada ninguna función, int, float, etc. No hay. Entonces aquí no hay variables locales. ¿Hay variables locales? No. Aquí en esta función habrá variables locales. No. Aquí en esta función habría variables locales. No. ¿Cuándo es local? Cuando esa variable está declarada dentro de la función. Es decir, aquí no hay ninguna variable. Me está saliendo error. Me está diciendo A y B no están declaradas. A ver si nos acercamos al error. Fíjense. Variable A no está declarada. No se puede encontrar. Eso. Si ponemos int A, se pierde el error. Si pongo int B, se pierde el error. Pero sigue habiendo errores, pero ya no en la A. Fíjense, en la X. X ya también está diciendo no está declarado. Entonces hay que declarar X también. Esto lo copio y lo pego aquí. Fíjense, ya no hay ningún error. Ya no está saliendo ningún error
en esta función entrada. Ya no hay ningún error. Antes había porque no estaba declarado A, no estaba declarado B y no estaba declarado X. Fíjense si lo voy a anular estos comentarios. Digo, voy a comentar estos anulando. Y otra vez los errores. Activo AB, ya no hay errores en AB, sino en X. Activo X, ya no hay errores. Entonces ahí me voy. ¿A qué? Ahora sí, dentro de esta función ya hay variables locales. ¿Cuáles son las variables locales? Esta, int A y B. Y la X. Dentro de la C habrá locales, dentro de la función proceso, no. ¿Qué falta? Declarar la variable C. Entonces hay que declarar eso. Entonces decimos, nos está saliendo errores en C ya también. Aquí. Nos está diciendo, falta declarar C, A y B. Entonces declaramos int C, A, B. Y fíjense que ya no hay ningún error. Nos está saliendo errores en el sentido de que hay que darle valor, dice. Debe tener un valor inicializado. Dice. Entonces le ponemos a A igual 0 y a B igual 0. Fíjense, 0 errores ahora. 0 errores. Y aquí nos sigue saliendo. Falta declarar C, dice. Int C. Pero falta darle un valor, dice, igual 0. Ahora sí. Ya, entonces lo que quiero que se les quede a ustedes es que cada función, en este caso entrada, proceso, son funciones vacías, fíjense, void, son funciones vacías. Podrían ser con retorno, eso depende también de la lógica del programa. Y la salida, la entrada, el proceso y la salida, cada uno es un mundo. O como graficaba hace rato, ¿no? Las funciones, como graficaba hace rato las funciones, cada función es un subprograma. Cada función es un subprograma que podrá o no tener entrada o parámetros, pero al ser vacío no tiene que tener retorno. ¿No es cierto? Son funciones vacías. Estoy volviendo a repetir en eso. Son funciones que no tienen retorno. Son void. Pero cada una dentro tiene sus variables. Eso es muy importante. Cada una tiene sus variables. Fíjense, dentro de la función entrada hay la variable A y B. Entonces aquí tiene A y B. La función proceso tiene las tres variables, A, B y C. Y la función salida tiene la variable C. Pero aunque sean el mismo nombre, tienen el mismo nombre, pero no son las mismas variables. No son las mismas. Es como si esto fuera un curso, esto otro curso y esto otro curso. Es como si en este curso hubiera un Juan y en este otro curso hubiera otro Juan. No son lo mismo, aunque se llamen lo mismo. No son lo mismo, a eso quiero llegar. No son las mismas variables, aunque se llamen lo mismo. ¿Ya? Eso recuerden, esos son las variables
A eso se le llama una variable local. Solo sirven dentro de la función. No sirven, esta variable A no me va a servir en esta otra función, pero hay también la variable A, pero es otra variable que solo sirve para esta función. Pero aquí hay una variable C que es diferente a esta. Se van a dar cuenta en este momento. Ya. Entonces, una vez que tenemos varias funciones, en el programa principal, lo único, como les había dicho hace rato, ¿no? Tenemos tantas líneas de código, hay que dividirlo, eso hemos hecho, y en uno solamente hay que llamar. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a llamar a las funciones. Entonces, ya sabemos que a las funciones void simplemente las llama poniéndoles el nombre. Entrada, no recibe nada. Listo. Proceso. Y salida. Estoy llamando a la función, entonces, ¿cuál va a correr primero? En un programa corre primero main, se ejecuta la función entrada, luego se ejecuta la función proceso y luego se ejecuta la función salida. Estoy haciendo eso. Ahora mi programa es más entendible. Sé que mi programa, lo primero que va a ejecutar es la función entrada. Entonces voy y analizo qué hace la función entrada. Y aquí podré ver si hay error, si no hay error, qué está haciendo. Luego voy a la función proceso y analizo qué hace la función proceso. Entonces repito nuevamente, estoy dividiendo un programa en partes pequeñas, en subprogramas, gracias a las funciones. En este caso estoy usando las funciones void. A ver, hagamos la prueba. Ejecuto y llama, ¿no? A la función entrada ahorita está ejecutándose. Me pide dos números, 3 y 4. Y luego me muestra 0. ¿Por qué me está mostrando 0? Porque está diciendo el programa prácticamente está dividido en 3. El programa general. En entrada, en proceso y en salida. En entrada, ¿qué variables tengo? X, que es para la entrada por datos, por teclado, A y B. En proceso tengo las 3, C, A y B. Y en salida tengo solo C. Cuando llamo a la función entrada, se ejecuta este código. Y dice A por teclado, y le he dado el valor 3, y luego le he dado el valor de B, 4 por teclado, eso he hecho. Fíjense, 3 y 4. Nada más hace esta función. Luego recién llama a la función proceso. En la función proceso viene y ¿qué dice? Declaramos C, A, que tome el valor de 0, y B, que tome el valor de 0. Y luego dice C toma el valor de A más B. 0 más 0, 0. Y listo. Eso nomás hace en proceso. Luego recién pasa a la función salida. En la función salida, declara C, le asigna el valor de 0 y muestra C. Por eso es que nos muestra 0. Nos está mostrando esta C. ¿Sí o no? Pongamos el programa que pongamos, si hacemos correr nuevamente, siempre nos va a salir 0. Introducimos dos valores, digamos 5 y 5, y la salida siempre 0. ¿Por qué? Porque nos está mostrando esta variable. Nos está mostrando esta variable, C. Aunque insertemos número que insertemos, aunque aquí lo pongamos, C toma el valor de multiplicación, digamos. Aunque le pongamos multiplicación, o aunque le pongamos otro valor, fíjense.
nil, digamos, siempre nos va a mostrar 0. Nos pide dos valores, digamos 2 y 2, 0. Siempre 0. ¿Por qué? Porque nos está mostrando, está llamando a la función salida, y la función salida es lo que muestra C. C cuánto vale 0. Esta variable A y esta variable B no son las mismas que esta variable A y esta variable B. Esta variable C no es la misma que esta variable C. Estas variables son locales. Solo sirven para esta función. Entonces, aquí analizamos y decimos, otra vez analizamos variables y sabemos que una variable puede ser local o una variable puede ser global. ¿Cuándo una variable va a ser global? Cuando nos fijamos y decimos que una variable en una función también es necesaria en otra función, es decir, el valor que le voy a dar en esta variable, también el mismo valor la voy a necesitar en otra función. Entonces, podría decir que en otras palabras, estas variables hay que, como es la misma variable, hay que sacar. Y tiene que convertirse en global. Entonces, ¿dónde se declaran las variables globales? Las variables globales se declaran fuera de las funciones. De todas las funciones se declaran fuera. Entonces, esta A y esta A tendrán que estar no declaradas en estas funciones. Entonces, no lo declaro aquí A. Me va a salir error. Y tampoco lo declaro aquí A. Me va a salir error. En algún lado tengo que declararlo A. Entonces me voy arriba y veo, ¿no?, que justamente aquí tengo una función, aquí tengo, en main también es una función, esto es otra función, esto es otra función, salida es otra función. Entonces, ¿dónde se declaran las variables? Fuera de las funciones. Aquí. Fíjense, este es el área que está fuera de las funciones. Aquí se declaran, aquí voy a poner, aquí se declaran las variables globales. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que va a ser una variable global? A, porque tiene que trabajar en más de una función, la misma variable. Int A, listo, ya está declarado. Pero, igual que en las funciones, siempre es importante poner la palabra static. Listo, fíjense que ya no me sale el error. Ya no me sale el error. Hace rato me salía error aquí, ¿no? Aquí. Y esto era A más B, ¿no? Perdón. Aquí es A más B. Y fíjense, me está saliendo aún el error. Bueno, no me sale ya el error. Pero ¿qué pasa si no lo declaro? Otra vez error. Me dice, A no está declarado. A no está declarado. Y tampoco aquí. Habría que declararlo. Eso, ahí tengo que considerar. ¿Lo declaro como local o lo declaro como global? Si es local, recuerden que solo va a ser para la función. Y si es global, significa que las globales sirven en cualquier función. Entonces, aquí lo estaría declarando. Ah, y fíjense, se pierde el error. Lo mismo tengo que hacer B. B
esa misma B me sirve, tiene que ser la misma, entonces tengo que declararlo también de manera global. Habíamos dicho que en las funciones, aquí estaba AB, aquí estaba ABC y aquí estaba C. Entonces, A ya lo he sacado, lo he borrado y lo he declarado como variable global. ¿Por qué? Porque es la misma variable que me sirve en las dos funciones. Entonces, global va a ser A y lo he sacado. Lo mismo de B, tengo que sacarlo porque es el mismo valor. Entonces, que sea también global B. Y fíjense que lo mismo C, me sirven dos funciones. Entonces, A, B, C deberían ser variables globales y no locales, porque me sirve el valor en varias funciones. Entonces, lo voy a sacar, lo voy a decir. Como he notado y he analizado que A, B y C son variables globales. Como son variables globales, no es necesario ya que esté declarado aquí, ni aquí, ni aquí. ¿No es cierto? Entonces son variables globales. Entonces, cuando corre, perdón, voy a borrar, se tarda en esto del borrador, por eso son las chancaditas. ¿Qué pasa cuando hago correr ahora el programa? Cuando hago correr el programa, digo, hay tres variables globales, A, B y C. Estas son globales. Entonces, ahora se ejecuta entrada, quiere decir que este código se va a ejecutar. Dice A, como no está declarado aquí, se refiere a la variable global. Dice un valor por teclado, digamos, lo voy a poner 3. Luego B, como no está declarado aquí, quiere decir que es global. Le voy a insertar otro valor por teclado, 4. Y listo, nada más. Luego llama a proceso. Llama a proceso. Y dice C, toma el valor de A más B. Como aquí no está declarado C, quiere decir que es global. Y da a decir, como tampoco está declarado A y B, quiere decir que C, A y B, cuando no está declarado dentro de una función, quiere decir que están declarados variables globales. Entonces va a decir, C toma el valor de A más B, 3 más 4, 7. 7. Y listo, ya ejecutó proceso. Y ahora la salida. La salida, ¿qué hace? Como no está declarado aquí, quiere decir también que es variable global. C, ¿cuánto vale? 7. Va a mostrar 7. Entonces, a ver, ejecutemos. ¿Dónde Ejecutemos. estoy? No puedes sacar, ¿no? Ah, pero es con diamantes. ¿Oro? ¿Cómo dice, señorita? Se ve que no están atendiendo, Voy a ¿no? sacar entonces como 40 yo. Yo tengo 51. ¿Quién está hablando? Vamos a ver en este momento. ¿Quién A está ver, hablando? Tenía 67. Mejor les silenciaremos a todos. Ya, entonces probaremos. Clic derecho. Run file. Run file. 3 y 4. Y ahora sí nos va a mostrar 7. ¿Verdad? Entonces, conclusión. Conclusión. ¿Qué hemos visto en esta clase? Algo básico, algo que ya han debido ver, simplemente hemos repasado. Hemos agarrado un programa grande, nos hemos planteado un programa grande que era suma de dos números. Y lo hemos dividido en subprogramas. El programa entrada, el programa proceso y el programa salida. En subprogramas, y estos subprogramas, cada uno de estos han sido
programas usando funciones void. Estos subprogramas, por así decirlo, lo hemos unido, fíjense, aquí, ¿no? En la función main. Aquí lo hemos unido. Eso es, desde aquí estamos uniendo, en concepto estamos llamando a las funciones. Estas funciones eran funciones vacías, por eso es que aquí no se asigna ni igual a alguna variable, ni aquí tampoco system. Son funciones que dentro ya hacen algo, no siempre mostrar. Fíjense que no siempre muestran. Y sobre todo, en este programa, que hemos dividido en partes, hemos usado variables globales, que son estas. Que es importante también declarar, fíjense, no está dentro ni la función main, ni dentro de entrada, ni dentro de proceso, ni dentro de salida. Estas son variables globales. Se pone siempre static. Quiere decir que esta app puedo usar incluso aquí si deseo, puedo usar aquí, puedo usar aquí, puedo usar en cualquier función. Esa es la característica de una función global. Ya, con esto hemos terminado la clase. Espero se haya entendido. Y les recomiendo que la tarea que lo hemos hecho, o que han hecho, eso es una recomendación simplemente. Esta tarea, cada una de estas funciones, lo vuelvan o hagan de manera, vuélvanlo todos y hagan la prueba en sus computadoras, que en vez de int, void. Que en vez de int, void. Que en vez de int, void. Hagan las pruebas, hagan esa transformación. Hagan las pruebas. Esto como recomendación, no es tarea. Todo lo que es int, void. Int, void. ¿No es cierto? Y finalmente estos dos ejercicios que han hecho como funciones, estos últimos ejercicios, estos practiquen hacerlo con subprogramas. Por ejemplo, aquí dice, realice una función que reciba como parámetro un número y retorne la cantidad de dígitos pares. Prácticamente este ejercicio que es agarrar un número y mostrar cuántos dígitos pares tiene. Entonces podrían dividir igual el programa en tres partes: entrada, proceso y salida. Y cada una que sea una función void, ¿no? Para practicar funciones void y para recordar cómo son las variables globales. Lo mismo esta. Podrían agarrar y convertir, ¿no? Agarran un número y su respectivo factorial. Agarran entrada, proceso y salida. Igual, trabajar con variables globales. Y lo mismo aquí. Agarrar un número y que nos retorne su factorial, pero en funciones void. Entonces, todo esto simplemente todavía no es tarea, porque tenemos clase el viernes, como os he dicho, para 2 días tampoco a veces quiero cargarlos con muchas tareas, pero es una recomendación. Espero hagan eso, jóvenes. Con esto hemos terminado la clase. Hemos visto de manera general cómo son las funciones vacías o void. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos el viernes. Hasta luego.